Hola mis hermanos adventistas del séptimo día y amigos de la iglesia que aún no han tomado decisión, pero que son nuestros hermanos en perspectiva, que están esperando su oportunidad de poner sello a su decisión a través del bautismo. Reciban mis saludos esta tarde, fin de semana. Estamos aquí listos para hacer un repaso brevísimo de la lección de escuela sabática y lo hacemos con mucho cariño. Vuelvo a repetirlo en colaboración con el pastor Marco Gamaliel Herrera. Estamos siguiendo esto y la verdad, alguno pudiera decir, pero ¿acaso no es suficiente la voz de la esperanza? ¿Acaso no es suficiente el pastor Stephen Bohr y otros pastores con quien en su canal presentan el repaso de la lección? En fin, hay 2, 3 o 4 pastores más de Sudamérica que hacen este repaso. ¿Y qué viene a ser lo que diga el pastor Osmin Hernández? En verdad, si usted dice algo así, usted tiene razón. No hace falta más. Bueno, para alguien sí hará falta. Siempre hay alguno que posiblemente no tiene acceso a los medios que acabo de comunicar y puede tomar a bien escuchar el brevísimo repaso sin muchos adornos, sin muchas ilustraciones. Queremos presentar siempre este breve repaso. La lección de esta semana, que ha tenido por título Adoración en medio de la guerra. Adoración en medio de la guerra. Bueno, Josué ya había llegado a alcanzar dos victorias, Jericó y Ai. Pero ahora ellos tenían que hacer algo. Y era hacer un paréntesis. Ahora vamos a mirar, pero antes de eso, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es justamente lo que dice el texto bíblico para aprender de memoria. Mateo 6, 33. Y aunque es seguro que lo conocemos de memoria, una de las cosas que le da poder a esto es que lo podamos leer. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios. La versión antigua dice: más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, es justamente lo que hizo Josué y lo que a través de mirar esto se nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Pero viene la pregunta ahora: ¿cómo mantener la fe y adorar a Dios en medio de las batallas de la vida? Josué tenía sus batallas allá. Esa es la batalla de su vida. Pero nosotros tenemos las nuestras. Claro que tenemos nuestras batallas. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las mías? Bueno, ahora vamos a ver aquí. El punto es que Dios llama a Josué a hacer un paréntesis. Y este paréntesis consistía en que
debían renovar el pacto. Bueno, ¿en qué consistía el sellamiento, el sello del pacto? O la confirmación del pacto. Consistía en la circuncisión. Todos cuantos habían pasado el desierto, esos 40 años, habían sido circuncidados. Pero toda esa gente había muerto. A excepción que algunos, los sacerdotes, Josué, Caleb, muy pocos, que no necesitaban hacerlo. Pero en la mayoría del pueblo debían circuncidarse. Así que aquí entramos en el desarrollo de la lección del domingo. El pacto en primer lugar. Así que antes de conquistar Canaán, Dios le pidió a Josué. ¿Qué le pidió? Bueno, en tierra enemiga, que circuncidara a todos los hombres como señal de su pacto con él. Era una decisión, por supuesto, arriesgada, porque ¿cómo se iban a entretener en esto cuando sabemos que esto de la circuncisión no era un asunto de, bueno, vamos a hacernos, no era un picnic el que iban a hacer, era algo doloroso. La circuncisión era algo doloroso que se practicaba a los niños sin anestesia y también a los grandes sin anestesia. Y esto, por supuesto, era causa de dolor, no era tan fácil. Nosotros podemos recordar la historia de Rubén, que engañó a uno de los príncipes en el pasado cuando su hermana Dina fue violada. Y entonces ellos en su enojo se vengaron. Le propusieron algo que esta gente aceptó, pero que al final ellos incumplieron su palabra. Y cuando estaban en lo más duro del dolor, porque ellos aceptaron ser circuncidados, entonces Rubén y su hermano Simeón, ellos decidieron confabularse con otros de sus hermanos y mataron a este caballero. Bueno, dije ya, esto era una decisión arriesgada, puesto que quedaban vulnerables ante el enemigo. Eso es lo que nos dice Josué, capítulo 5, verso 1 al 9. Entonces, sin embargo, hermanos, obedecieron, mostrando que su confianza no estaba en las armas. Esa parte realmente es una de las cosas que me llenan de fortaleza, porque a menudo la gente confía en las armas. Cuando tú estás al lado de Dios, o dicho mejor de otra manera, cuando Dios está de tu lado, tú no necesitas armas para alcanzar cualquier victoria, aun cuando se trate de una guerra armada. Dios, es el que se encarga de darte la victoria. No necesitas armas. Así aprendieron que la verdadera victoria no depende del poder humano. No depende de allí, sino depende de la fe y la obediencia. Y eso es lo que hizo José.
Y ahí tenemos Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios primero y ser recto, su justicia. Y todas, no algunas, todas estas cosas os serán añadidas. Así que es lo que podemos decir en la primera parte. Ellos estuvieron dispuestos a renovar el pacto, consagrarse a Dios, adorar a Dios, porque cualquier cosa que tú hagas, en este sentido, eso es adoración. Por ejemplo, vamos a tener un bautismo, eso es adoración. Vamos a celebrar la escuela sabática, es adoración. Vamos a cantar, es adoración. Vamos a celebrar una campaña, es adoración. Bien, vamos a ver ahora, en la parte del lunes, lo que tiene que ver con la Pascua. Después, Josué celebró la Pascua, recordando de esa manera la salida de Egipto. Y, por supuesto, de esta manera, anunciando la muerte del Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el Cordero que quita los pecados del mundo. Pero entonces Josué 5:10 y Juan 1:29 es los textos. Voy a leer de Josué. Josué 5:10. Vamos a ir aquí. Y estamos. Josué 5, verso 10. Dice aquí: los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ahora nosotros sabemos que tenemos ya nuestra Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Él es nuestra Pascua. Entonces, mis queridos, en la cena del Señor, antes de entregar su vida, Jesús transformó esa Pascua en un acuerdo o un recuerdo vivo de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, Él es nuestra Pascua. Cuando alguien se convierte, entonces puede y participa de la Santa Cena. Alguien es librado y ahora por la sangre del Señor Jesucristo es limpiado. De esta manera, la Pascua y la Cena apuntan al día en que los redimidos participaremos en la Canaán celestial, en la cena de bodas del Cordero. Será maravilloso. Mateo 26, 26 al 29 es uno de los pasajes donde dice que cuando les entrega el vino, dice él, esta es la copa, ¿verdad? Y de este vino no vamos a beber desde ahora no lo beberé más hasta que lo beba con vosotros en el reino. Entonces Apocalipsis 19, 9 se nos habla de las bodas del Cordero. ¿Ve? Entonces quiere decir que será en ese momento cuando vamos a participar otra vez otra vez digo, como si yo hubiese estado con Jesús, pero vamos a participar juntos. Vamos a estar juntos allí. Los discípulos, por supuesto, estarán allí
participando. Va a ser algo muy hermoso cuando llegue esa cena de la boda del Cordero. Vamos a ver ahora en esta lección 7 los altares de renovación el día martes. En esto de los altares de renovación en medio de la guerra. Piense que cuando decimos en medio de la guerra es porque los pueblos que habitaban Canaán estaban pendientes. Josué detuvo la conquista para levantar un altar al Señor. Un día de estos veía a alguien que hace su presentación de la lección allá en Jerusalén y estaba mostrando el lugar donde Josué levantó ese altar. Y no fue cualquier altar, era algo grande. Fue algo grande. Ese acto mostraba que la fidelidad al pacto era más importante que ganar batallas. Josué 8:30 dice así: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras. Fue interesante. Ahí no se permitió que amoldaran algunas piedras. Las piedras debían estar enteras, sin labrar. Ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Como le decía, este pastor que vive allá en Jerusalén mostraba el lugar. Y créanme que el lugar no es 2 metros ahí, es algo grande. Todavía se encuentra esas ruinas de esas piedras que fueron levantadas en un altar allí. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Interesante, alguna copia de la ley de Moisés. Bien, la ley escrita en piedra recordaba que obedecer a Dios trae vida y protección, y era necesario recordar algo que nosotros tenemos que hacer con nuestra familia, entre nosotros, con nosotros mismos. Así Josué anunciaba a Jesús también, quien cumpliría perfectamente ese pacto por nosotros. Hermanos, debes renovar en medio de la guerra, en medio de las luchas, en medio de tus luchas. Renueva pacto con el Señor. Levanta altar. Recuerda a tus hijos, a la familia, a los hermanos, que es necesario poner en nuestra mente y recordar, porque hay una lucha. El diablo lucha o la mente simplemente lucha porque olvidemos. Pues Dios nos da el secreto para que no olvidemos lo que debemos hacer. El secreto está en que debemos leer diariamente, constantemente, depender de Dios, adorar a Dios. Y vamos entonces en la parte del miércoles, escrito en rocas. Luego, en el monte Ebal, frente a Gerizim, Israel proclama bendiciones y maldiciones.
proclamó allí bendiciones y maldiciones. La ley escrita en piedras o en piedra enseñaba que el pacto con Dios exige decisiones bien claras, decisiones muy, pero muy claras. Josué 8:32 nos dice de la manera siguiente. También dice, escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Esta no era una copia de la ley de Dios, sino una copia de la ley de Moisés. Ahora, por eso Dios nos da recordatorios como lo de la Santa Cena hoy en día. Nosotros recordamos a través de la Cena del Señor la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, no solo para renovar nuestro compromiso, ese compromiso personal que hemos hecho con Él, sino también como una oportunidad para renovar nuestra fe. O sea, como comunidad, como una sola unidad. Deuteronomio 4:31, y ahora casi estoy terminando. Deuteronomio 4:31 dice así: porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Él no se olvida, pero nosotros somos tendenciosos a olvidar, por supuesto. Y por último, anhelando su presencia. Finalmente, Josué detuvo el reparto de la tierra para el santuario, para colocar el santuario en Silo. Con eso enseñó que la presencia de Dios es el verdadero centro de la vida y de toda bendición. Es decir, poner a Dios en primer lugar. Josué 18:1. Hoy miramos al santuario celestial donde Cristo intercede por nosotros, fortaleciendo nuestra fe mientras esperamos el día en que Dios habitará para siempre con su pueblo. Hebreos 9:11 al 12. Concluyo, hermanos, concluyo de forma brevísima también. Esta lección la terminamos con 13 palabras. Creo que hoy me pasé demasiado. Adorar en medio de las batallas. Adorar en medio de las batallas no es una pausa, es una victoria. ¿Escuchó? Adorar en medio de las batallas no es una pausa, es una victoria. ¿Qué decimos con esto? Que cuando usted tiene un gran problema y usted lo pone en manos de Dios y toma tiempo para adorar a Dios, la victoria está en eso. En eso está la victoria. Porque si usted busca por aquí, busca por allá, busca la farmacia, busca el doctor, busca el abogado, busca esto o aquello, mientras que deja de buscar lo que tiene que buscar, que es a Dios. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, piense,